Muy buenos días, estamos muy contentos el día de hoy porque estamos en la Escuela del Discipulado como cada mañana y la Escuela del Discipulado, como siempre, sigue creciendo y dando frutos. El día de hoy somos muy bendecidos porque han pasado por esta Escuela del Discipulado muchos maestros y maestras diligentes. Hoy en la mañana platicaba con una hermana y nos comentó que desde el 2014 la Escuela del Discipulado, que tenía otro nombre, la Escuela del Espíritu Santo, ha ido creciendo y evolucionando. Y sí es muy importante las vasijas que estamos poniéndonos en manos del alfarero para llevar la palabra, pero no es en sí la persona que está aquí, sino todos los que podemos estar transitando porque estamos en un mismo proyecto que es Veracidad, Camino y Vida, y además llevando la gran comisión, que es hacer discípulos a las naciones. Y hoy el Señor nos ha llamado a estudiar de una manera maravillosa porque nos ha llamado a estudiar en parejas, en unión, uno con otro, dos y tres con el Señor en el centro como debe de ser. Y para empezar esta Escuela del Discipulado, no quiero dejar de enviarle un saludo muy importante a nuestra hermana Susana Torres, que es también una gran maestra que nos ha ido acompañando y nos hace estudiar a profundidad. Y por supuesto a nuestra pastora Noemí Noble, donde quiera que se encuentren, que sean bendecidas y que sigan con su misión para la cual fueron llamadas. Y el día de hoy entonces le voy a dar la bienvenida a mis hermanos Tania y Oscar. Oscar y Tania, ¿cómo están? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos. Muy contentos de estar aquí. Y a mi hermana Cintia y Marco y Cintia. Muy contentos. Amén. Y a mi compañero y hermano Javier. Gracias, muy buenos días. Muy bien. Y hoy estamos dispuestos para escudriñar Éxodo 23 en su verso 2 y 3. Pero antes es muy importante que ahí en casita tomen nota de la porción que estaremos estudiando la siguiente semana, que es nuestra porción y aparecí. Estamos en esta porción que tenemos que iniciar a estudiar terminando en nuestro día de reposo, que es el día de hoy, hasta que caiga el sol, y empezamos en el primer día a estudiar la porción. Y es, si gustan anotar, Éxodo del capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, 35. Ezequiel 28, 25 al 29, 21. Isaías capítulo 66 del verso 1 al verso 24. Romanos 9 del verso 14 al verso 17. Apocalipsis 16 del verso 1 al verso 21. Y segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 12. Y bueno, vamos a disponernos a estudiar Éxodo 23 en sus versículos 2 y 3, pero antes vamos a hacer una introducción de los programas que hemos tenido anteriormente, que estuvimos hablando acerca de la justicia y de los dos testigos. Y para ello le voy a preguntar a mi hermano Marco y a mi hermana Cintia, ¿cómo nos pueden contar qué han entendido, qué han aprendido de la palabra justicia, este término basado desde la palabra del Señor? Le damos gracias a Dios primeramente porque nos permitió estudiar como pareja. Estamos muy contentos. Lo que podemos comentar o que analizamos en Éxodo 23 del 2 al 3, el Señor nos está invitando a aplicar la justicia de Dios y la misericordia y no ser imparcial en tomar una decisión. Ahora, nosotros como hijos de Dios siempre nos tenemos que hacer la pregunta de decir, ¿qué es la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios es Jesucristo, Jesús, porque siempre Él nos manda a seguir el modelo de Él, cómo debemos de seguirlo, ¿no? Para poder comprender qué es la justicia de Dios. Nosotros, ¿por qué nos enfocamos principalmente, antes de examinar la justicia, por qué nos enfocamos en Jesús? ¿Por qué agarramos el modelo a Jesús? ¿Por qué? Porque realmente nosotros, para poder ejecutar algo o para poder hacer algo, primero tenemos que, sí, podemos estudiar, pero también tenemos un modelo a seguir, que es Jesús de Nazaret. Dice en Juan 14:6, dice,
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie, si no es por Él. Por eso nosotros como pareja tomamos la decisión igual de decir, ok, nuestro modelo a seguir es Jesús. Entonces, al leer ese versículo, también el Señor nos llevó en Deuteronomio 32:4, que dice, es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. El Señor es justo y recto, por eso nosotros nos basamos directamente en Jesús. Platicábamos con mi esposa en la casa estudiando esta hermosa enseñanza y pusimos como ejemplo la mujer adúltera. Y lo ponemos en la mesa en este momento aquí con nuestros compañeros, que realmente es una referencia donde el Señor aplicó la legalidad de Dios, que es lo que estamos estudiando en este momento. Podemos entender que dice en Juan capítulo 8, versículo del 3 al 11, nos habla de la mujer adúltera. Nos habla que una ocasión Jesús estaba en el templo, estaba rodeado de hermanos, así como nosotros en este momento que estamos estudiando. Jesús bajó del monte de los olivos y se sentó cerca del templo y la gente o la multitud lo rodeó. Se sentaron a estudiar la palabra de Dios, como en este momento estamos haciendo. Estamos estudiando su palabra. En ese momento dice la palabra de Dios que se acercaron los fariseos y los escribas y le trajeron una mujer. Podemos decirle adúltera, pecadora. Ahora, estos dos personajes o estos dos grupos o estos dos bandos, los fariseos y los escribas, trajeron a la mujer y lo pusieron en medio de donde el Señor Jesús estaba compartiendo la palabra de su Padre, ¿no? Entonces, al momento de ponerla enfrente, ellos le comentan a Jesús, tratando de humillarlo o confrontarlo, que estábamos hablando de la legalidad de Dios. Entonces, al momento de confrontarlo, le dijeron, Jesús, esta mujer que te estamos trayendo en este momento ha cometido adulterio. Y estudiando la ley, o estudiando la Torah, o estudiando la palabra de Dios, nos invita o nos hace el llamado a decir, tenemos que darle muerte. ¿Cómo? Apedreándola. Entonces, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Le preguntaron, cuestionaron a Jesús. Cuestionaron a Jesús. Al momento de cuestionar a Jesús, yo le platicaba a mi compañera Tania, que le decía que Jesús, dice la palabra de Dios, que se inclinó, se tomó el tiempo, que es lo más importante. Dice que para tomar una decisión tenemos que tomarnos el tiempo para analizar y preguntar, Señor, ¿será que es correcto que yo tome esta decisión? Entonces el Señor, siendo nuestro modelo a seguir, se inclinó y se tomó el tiempo. Dice que agarró una piedrita y empezó a escribir. No sabemos qué escribió, pero él dice que escribió algo. Entonces al momento le dicen, y los fariseos, vamos a ponerle los dos bandos, los fariseos y los escribas, le siguieron insistiendo al Señor. A ver, Señor, contéstanos, obligándolo, dejándolo mal para que quede en vergüenza de todos los que estaban donde el Señor compartía la palabra. Entonces el Señor se tomó el tiempo, se enderezó, se paró y miró a la mujer y dijo unas palabras muy importantes. Si tú no tienes pecado, tira la primera piedra. Con eso dijo todo. ¿Y qué hizo el Señor? Se volvió a inclinar y siguió escribiendo. La tranquilidad, la confianza para tomar una decisión. No se desesperó, no quedó así como que, ¿qué voy a contestarle? Quiero quedar bien, como dice el versículo, ¿no? Quedar bien con la multitud. No, se tomó su tiempo y contestó eso. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Que viendo eso, los fariseos y los dos bandos, los dos grupos que estaban en contra de Jesús, sus piedras lo arrojaron en un lado. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Entonces, viendo eso, Jesús se levantó nuevamente y le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Sigue adelante. ¿Por qué dijo el Señor eso?
yo le decía a la compañera, realmente el Señor sabe que nosotros vamos a pecar. Entonces, eso al Señor no le sorprendió. No, wow, ya pecó. No, uy, Señor, vamos a... No, Él ya sabía que iba a pecar. Él ya sabía que nosotros somos vulnerables para pecar. Entonces Él dijo, ok, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Deja lo que estás haciendo y dedícate a hacer lo correcto. Entonces, allí el Señor nos está dando una enseñanza muy importante que dice en Juan 8:16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué yo agarro como referencia o por qué yo agarramos con mi esposa esta referencia o modelo a seguir al Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Él tuvo 4 principios muy importantes, hermanos. Tuvo conocimiento de la palabra, o conocimiento de la Torá, o conocimiento de la ley. Lo tenía bien claro. También tenía sabiduría que provenía de lo alto. Para poder hacer eso. Otra cosa que es muy importante que tenemos que tener, hermanos, es el discernimiento. El Señor tenía discernimiento. Y lo más importante es que lo aplicaba. El otro bando conocía la ley. Eran buenos, los escribas y los fariseos conocían la ley de Dios, la Torá. Lo conocían bien. Pero ¿qué pasó? No tenían sabiduría de lo alto, o si no, tenían sabiduría carnal. Otra cosa, no tenían discernimiento. Y lo más importante es que no lo aplicaban. No aplicaban lo que ellos predicaban. Como dice la palabra de Dios, que ellos ponían cargas que ni ellos podían llevar. Así es. Entonces, eso quiere decir que los fariseos y los escribas conocían realmente qué es la ley de Dios. Pero Dios ahí mismo los avergonzó cuando ellos querían avergonzar a Jesús, al mostrarle que realmente Él sí lo aplicaba. Por eso Él no, como dice ahí en el versículo que estamos leyendo en Éxodo 23 del 2 al 3, que no tenemos que caer o quedar de acuerdo con la multitud para quedar bien. Entonces el Señor Jesús hubiera hecho esto. Decir, ok, me voy con los fariseos y los escribas para quedar bien, porque ellos son el montón. Y le pegamos duro a la mujer. Claro. Y me gano a los escribas y a los fariseos. Y hacemos una buena mancuerna y ellos me van a patrocinar y yo voy a seguir adelante. Pero no. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra a limpiar el nombre de su Padre. Amén. Entonces nosotros, por eso yo decía y comentaba a mi esposa, ¿qué es la justicia de Dios? Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios. Comentábamos con mi esposa que es muy importante que la gente que nos está viendo en este momento, hay gente que realmente nunca ha visto el programa, pero al momento de ver y explicarle realmente qué es la justicia de Dios, van a decir, ok, es una justicia, pues nos basamos en la ley, pero ¿qué es realmente la justicia de Dios? ¿O dónde se tiene que aplicar la justicia de Dios? Es en la misericordia. Amén. Amén. Y Jesús tuvo misericordia de la mujer. Y yo creo que Jesús cumple un propósito muy importante, que es limpiar el nombre de su Padre. Ahora, platicábamos con una hermana muy, muy querida. Yo le decía, si Jesús vino a la tierra a limpiar el nombre de su Padre, nosotros, ¿por qué estamos en la tierra? Para adorar, ok. Pero también estamos para levantar el nombre de Cristo En lo alto. en lo más alto. Amén. Ahora, todo lo que nosotros estamos haciendo en este lugar, todos los estudios, la alabanza, cómo interactuamos con nuestros hermanos, todos es para glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por Él. Ahora, este versículo de Éxodo 23 del 2 al 3
el Señor nos está hablando algo muy importante. Le está hablando al pueblo de Israel, a Moisés. Ahora, si nosotros, hermanos, lo aplicamos en nuestro tiempo, dice, tenemos que mirar al varón perfecto, a Jesús de Nazaret. Ahora, si este versículo lo aplicamos en nuestros tiempos, sí va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente nuestra carne le gusta andar en pecado. Y nuestra carne siempre va a querer hacer cosas malas. Amén. Nos dice en Juan 8:11, que es la cita que nos estábamos dando después de todo lo que nos platicaste de la mujer adúltera. Ella le contesta, cuando le dice Jesús que se endereza, y le dice, ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Y le dice, ella contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Cintia, en un minuto, ¿algo que quisieras agregar acerca de lo que dice tu esposo? Pues en realidad, pues para dar como referencia de poner en alto el nombre del Señor, pues podemos ver en Filipenses 2:10, 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces aquí nos confirma Dios que para eso nos mandó y poder estar ahí juntamente con Él, ¿no? Un día, pero nosotros tenemos que aplicar la justicia del Señor siempre. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar para entrar de lleno a Éxodo 23:2. Y regresamos para estudiar Éxodo 23:2. Preparen sus Biblias para que vayamos a esa porción de la palabra que nos dice, no seguirás a la mayoría, en otras versiones dice, a lo mucho, yo estoy tomando la versión Peshitta. Dice, no seguirás a la mayoría o a los muchos para hacer el mal, ni responderás en un juicio inclinándote a la mayoría para pervertirlo. La palabra juicio también en otras versiones dice litigio y en lugar de pervertirlo también dice para hacer agravio. Y para ello estuvimos estudiando, Javier y yo, esta pequeña parte de la palabra. Y bueno, Javier, cuéntanos cómo fue tu aprendizaje, qué fue lo que puedes resaltar de este versículo. Pues es muy significativo porque nos da precisamente esa sabiduría de la que nos está hablando nuestro hermano Marco, cómo Jesús en esta oportunidad da ejemplo de lo que se debe hacer. Y tenemos otros 3 ejemplos de una situación muy similar que pasa en esta cuestión de cuando se emite un juicio y tú prefieres seguir a la multitud o que te jale ese lado. Para ello partimos por 2 partes el versículo y nos dice por una parte juicio, lo podemos encontrar en el Strong desde el 1777 hasta el 1780, donde nos dice la palabra raíz es dun y tiene como significado gobernar, juzgar como árbitro, también esforzarse con respecto a la ley, castigar, contender, defender una causa, disputar, ser juez o juzgar. Entonces aquí podemos ver cómo engloba toda la parte de la porción que nos está dando para el juicio. Entonces tenemos 3 versículos que nos hablan de esta misma situación, que es Mateo 27:20. Si alguien me puede ayudar con este versículo. Mateo 27:20 nos dice,
Pero los principales sacerdotes y los ancianos instigaban a la multitud para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y más adelante, en el 24 del mismo capítulo, nos dice: al ver Pilato que no lograba nada, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Entonces, fíjense cómo podemos ver aquí que nos marca, es una situación donde estaba en juicio Jesús por parte que lo estaban pidiendo aquellos fariseos y sacerdotes que le querían dar castigo por decirse hijo de Dios. Ellos querían un juicio para Jesús, se lo estaban pidiendo al gobernador, que era Pilatos, y Pilatos no le encontraba ningún agravio, ninguna falta que él pudiera considerar como de muerte, como se lo estaban pidiendo. Entonces él, por eso, al no encontrar esta parte del juicio conveniente, entonces prefiere referirse a la multitud, a las personas que estaban demandando este juicio, y entonces por eso él dice: yo no soy parte de este juicio, yo me lavo las manos, yo no encuentro pecado o falta en este hombre, y entonces se inclina por hacer la voluntad de los más, para hacer convertir en este juicio en agravio a la humanidad de Jesús, ¿no? Entonces podemos ver, los otros dos versículos se refieren a lo mismo. Recordemos que son los evangelios sinópticos que nos refieren unos mismos pasajes en diferentes contextos de la apreciación de cada uno de los evangelistas. Entonces, pero podemos ver precisamente cómo es aquí la inteligencia, la sapiencia que tenía en cuanto a dar un juicio, que no lo tomó de la misma manera Jesús que como lo tomó en ese momento Pilatos. Así es. Uh-huh. Y ahí es en donde podemos tener más entendimiento de lo que es la sabiduría de lo alto y el discernimiento, porque paradójicamente este acto que era totalmente injusto es lo que estaba determinando la justicia de Dios y lo que en ese momento era el juicio para la humanidad, la muerte de Jesucristo, que era todo el litigio de lo que iba a estar pasando y del juicio a la humanidad. Entonces, como les decía Javier, en Marcos 15 y en Lucas 23 tenemos la misma versión de este hecho dada por los diferentes apóstoles. Y entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios determina el derecho y fija las reglas de justicia. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Esto era una controversia, o Barrabás o Jesús, ¿no? Y entonces Pilatos, por miedo a la multitud, se lavó las manos. Pero entonces cuando hay una controversia, y esa es la pregunta que tú decías, ¿lo podemos llevar a cabo hoy estos juicios? Cuando hay una controversia, ¿cómo debemos de actuar nosotros? ¿Tenemos que irnos hacia la multitud o tenemos que tomar una decisión y con qué autoridad? ¿Quién tiene la autoridad para determinar un juicio? ¿Cómo podemos intervenir en un juicio? Vamos a ir a Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Y después vamos a ir a Juan 5, 25, 29. Si alguien la tiene, me ayudaría mucho. Porque como veíamos en programas pasados, la justicia que nosotros vemos ante nuestros ojos carnales dista mucho de lo que es la verdadera justicia de Dios. ¿Alguien tiene el versículo? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo decidió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, y ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es. Y vamos a Juan 5, 25 al 29. Javier, si me ayudas. Sí, Juan 5, de 25 a 29. De cierto les digo, viene el tiempo y ahora es,
en el que de los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le concedió autoridad para también ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene el tiempo en que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí nos está invitando a que nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesucristo para poder ser justificados, primeramente por fe, pero también Él nos permite a través de su palabra ver los pasos o cómo la ley, me refiero a la forma en que nos tenemos que conducir y las armas que tenemos que llevar, que es nuestra armadura, que nos da la armadura de Dios para poder estar frente a una contienda. ¿Cómo vamos a actuar frente a una contienda? Y lo más interesante de la justicia es que a pesar de que este hecho fue aparentemente injusto, es para salvarnos. Y entonces vamos a ir a Juan 3, 16 y 17, que nos dice, y lo sabemos muy bien este versículo, ¿verdad, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero vamos a ver qué nos dice el 17, que nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo lo que es la noción de justicia dista mucho, o la que nosotros vemos con nuestros ojos, dista mucho de lo que es la justicia de Dios. Y nosotros no podemos, vamos a poner ejemplos prácticos, pensemos en ejemplos prácticos de hoy en día, en la congregación, en nuestra familia, en donde haya una controversia y que nos piden, vamos a suponer, ustedes varones que son cabezas de familia y tuvieran que determinar, ¿no?, un juicio o tomar una decisión, ¿cómo lo harían basados en lo que estamos hablando? O nosotras también, ¿no? La mujer sabia edifica su casa y la mujer necia con sus propias manos la destruye. Entonces, en momentos tanto en el ministerio como en nuestras familias, tenemos un momento en que tenemos que aprender a discernir, a diferenciar y a tomar decisiones. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? En ejemplos prácticos. Pues yo diría que en ejemplos prácticos tenemos que, pues a veces siempre nos dejamos llevar, ¿no? A veces siempre decimos en nosotros de que, yo no soy quien para juzgar o no soy quien para decir, ¿no? Pero creo que Dios siempre nos manda a aprender primeramente de Él para que nosotros podamos tomar ejemplos prácticos en nuestras vidas, con los hijos principalmente, que a veces pues no sabemos cómo, ¿no?, inducirlos, pero siempre Dios nos manda a demostrarle cómo debemos de tomar esta justicia con ellos, siempre y cuando pues, nos guiemos por medio del Señor Jesús. Claro. Y no de nuestros propios pensamientos como humanos. En las familias que nos encontramos aquí tenemos un solo hijo, ¿no? Pero imagínate cuando sean 4 o 3 y son la multitud. Entonces tienes ahí a una serie de niños diciendo una u otra cosa. ¿Cómo podríamos intervenir ahí? Wow, pues primero creo que pondré ejemplo de la palabra, ¿no? Muchas veces lo que quieren muchos no es lo conveniente y lo que quiere uno es lo conveniente. Entonces dependerá de lo que nos enseña en ese momento la palabra para poder discernir si está bien o no. Al final del día, lo que los hijos también hacen es el ejemplo que nosotros le damos. Entonces dice la palabra que Cristo
dicen muchos que no hacía justicia, pero sí la hacía haciendo. Era su ejemplo el que daba justicia por él. Entonces creo que al final del día es eso, cualquier ejemplo que demos, tu justicia es todas las acciones que uno da con el día a día. Vamos a ir, por favor, a Jeremías 11:20. Y aquí nos habla de un complot contra Jeremías. Imagínense que estén ahí los niños comploteando. Y entonces dice: Oh Yahweh de los ejércitos, juez justo que escudriñas las entrañas y el corazón, miré yo tu venganza contra ellos, pues ante ti he expuesto mi causa. Vamos a ver más adelante que esta parte de causa o pleito tiene una connotación importante que vamos también a estar analizando. Y entonces el único que puede escudriñar el corazón y las entrañas es nuestro Señor. Y entonces Él, a través de eso, porque muchas cosas pueden quedar en lo oculto, ¿no? Tú como ser humano hay muchas cosas que no puedes saber para poder determinar un juicio, pero siempre apelando a la palabra, aquí podrá haber una respuesta para lo que esa persona o esa controversia nos trae de frente, ¿no? Tenemos que cubrirnos con la coraza de justicia. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder discernir y, como dice Éxodo 23:2, no irnos hacia la multitud, ¿no? No por alguna necesidad propia o por contaminarme con lo que quieren la mayoría y sobre todo si esta mayoría no conoce de la palabra del Señor. Javier, ¿algo que quisieras terminar acerca de ese versículo que nos habla de la multitud? Bueno, no, pues nada, sería cerrar con la segunda carta a Timoteo, de 4-8, que nos habla del juez justo. Y desde ahora me está reservada la corona de justicia, con la cual me recompensará en aquel día mi Señor, porque Él es juez justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa nuevamente, porque vamos a regresar con Éxodo 23:3, que nos va a hablar acerca del pobre y de la causa. Y vamos a estar escudriñando también un poco lo que significa la palabra litigio. Vamos a ir a un corte y volvemos para ir cerrando este programa. Sin duda el tiempo pasa muy rápido y el tiempo también es muy valioso. Sigamos aprovechándolo, estudiando la palabra del Señor y vamos a Éxodo 23:3, que nos dice en la versión Peshitta: no favorecerás al pobre en su pleito. ¿Qué nos querrá decir esto de el pobre? ¿A qué se refiere con pobre aquí? Para eso le vamos a pedir a nuestro hermano Oscar y a nuestra hermana Tania que nos expliquen cómo les fue con su estudio respecto de esto. Muy profundo y muy intenso, porque muchas veces no sabemos qué nos quiere decir el Señor con palabras, con versículos tan cortos. Entonces nunca nos llegamos a pensar que un versículo con pocas palabras podía llegar a extenderse por toda la Biblia y no solo en el Antiguo sino en el Nuevo Testamento. Entonces investigamos acerca del pobre y bueno, en el diccionario común dice que es el que es escaso, el que tiene escasez. Entonces en otros estudios de la Escuela de Discipulado, en otros programas, estudiamos acerca del pobre de espíritu. Entonces teníamos una situación. ¿Está hablando la palabra acerca de pobre espiritual o pobre en la carne o en este mundo? Y pues esa fue nuestra tarea, difícil entre comillas, porque no sabíamos hacia dónde. Entonces estudiamos las dos partes. Habíamos entendido en escuelas anteriores que el pobre de espíritu es aquel que es humilde, es aquel que se hace menos, aquel que tiene paciencia, aquel que vacía su espíritu para que entonces el Espíritu Santo pueda llenarlo.
Y de hecho dice la palabra en Mateo 5, del 1 al 3. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, ya sabemos que es bueno ser pobre de espíritu, pero este versículo no habla acerca de los pobres de espíritu, porque el versículo 3 de Éxodo 23 dice: y tampoco favorecerás, esta es versión textual, y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Entonces, si el Señor dice que tengo que ser pobre de espíritu y eso es bueno, y en este versículo me habla acerca de que no voy a favorecer a los pobres, si yo no estoy en la palabra y estoy estudiando, muy seguramente diré que la palabra se está contradiciendo. Si yo no estoy estudiando con diligencia, entonces diré que la palabra no está en un mismo canal. Entonces dijimos, bueno, está hablando acerca de los pobres de la carne o de este mundo. Hablando precisamente de lo que decían hace un momento, cómo voy a favorecer a una persona que pienso, porque no tengo discernimiento, que tiene menos, y eso la hace débil, o la hace susceptible, o la hace merecedora de misericordia a través de mi conciencia natural o terrenal. Entonces, al no tener el discernimiento de saber el proceso, y precisamente esta semana hemos estado hablando acerca del proceso en esta porción que nuestra hermana Samaí nos regaló, hablamos acerca del proceso. Yo no puedo interceder en el proceso de otra persona si el Señor está trabajando en ella a través de la escasez. Es un proceso que a lo mejor esta persona tiene que pasar. Lo único que puedo hacer es acercarme y estar ahí para cuando ella lo necesite. Pero no puedo intervenir por ella y decir, intercedo por ti y te favorezco porque tienes escasez. En ese momento entonces no tendría yo discernimiento. Entonces estamos viendo que la justicia no tiene que ver con muchos o con uno solo. Exactamente. Es con algo más profundo que eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que una persona es pobre? Pues no es mi trabajo, es el trabajo del Señor, porque el Señor es el que escudriña los corazones. El Señor es el único que puede saber cuál es el problema que tienen las personas. Él me pondrá a su lado para poder ayudarlo en lo que yo pueda, con mis talentos. Y para llevarle palabra. Y por supuesto, a través de mi testimonio. Entonces, si estamos en ese sentir y no tenemos el discernimiento correcto, podemos llegar a cometer injusticias a través de mi propia justicia terrenal y banal. Parece complicado, pero no lo es. Es estar en el Señor para que Él, a través de su gracia, nos dé el discernimiento y podamos entonces saber separar lo inmundo de lo puro. Y precisamente de eso habla en muchos versículos de tengo que ser humilde, ser pobre de espíritu, para que el Señor pueda tener gracia, a través de ella darme este discernimiento y entonces poder hacer un pleito o un litigio. Y hablando de pleito y litigio hay una gran diferencia, ¿no? Porque en la palabra dice, en Proverbios 23 dice, la contienda hace al hombre insensato. En muchas partes de la Biblia vemos que la contienda no viene de Dios, porque contiendes con tu hermano, no lo estás ayudando en nada, solamente estás enojado y pones esa cosa que tú crees que es injusta como algo que tiene que hacerse justicia, cuando la justicia y el único juez es Dios. Y luego, más claro en el agua, diría en Primera de Corintios 6, en el 4 y el 5, y todo esto se llama litigios delante de los incrédulos. Dice el 4, sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues
¿Qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Y conecta con todo lo que dijimos todos, porque pues a Cristo lo defraudaron, incluso sus apóstoles lo defraudaron. Y aún así Él fue litigante. ¿Y qué quiere decir esto? En la palabra coloquial, litigar dice que los que exigen una justicia, los que pelean por una justicia. Pero ¿cómo nosotros como creyentes peleamos por justicia? Con nuestras acciones, con nuestro testimonio, exactamente, porque Él nos mostró el camino y seguir ese camino es esa justicia. Ahora dice que los litigantes llevan a un juez ese pleito. O sea, nosotros no nos toca decidir si es eso bueno o malo. Le toca al juez. ¿Y quién es el juez? El que determina lo que es justo. Y en la palabra, ¿cuántas veces nos han dicho quién es el único juez? Entonces, hasta ahí, ¿no? Luego, también encontré, si me ayudan a buscar en Proverbios 18:6, y estaba buscando porque aún no me quedaba como muy claro lo de qué tiene que ver todo esto. Al principio dije, bueno, pobres, bueno, las personas que son pobres, ¿no? Muy tontamente dije, bueno, sí, no puedes decir que la persona que es pobre está mal de espíritu, lo que tú acabas de decir, solamente porque es pobre. Uh-huh. Proverbios 18:6. Gracias. Los labios del insensato entran en contienda y su boca lo arrastra hacia la muerte. Entonces ahí está, la misma boca del insensato es la que provoca la contienda. En otros versículos habla sobre que los hombres que contienden son los que anhelan algo del mundo. Entonces tú contiendes porque anhelas algo que el hermano tiene, que tú no tienes, solamente porque crees que Dios es injusto. Y entonces es ahí cuando empiezas a trastornar la palabra, que no es cierto. Y ves a los pobres, ahora sí, solamente con ojos del mundo y no con los ojos del Espíritu de Dios. Y puede pasar lo mismo con las personas que tienen mucho en este mundo, que son ricas. Podemos decir que ellos tienen su recompensa por ser buenas personas, digo, en el mal discernimiento, viendo por fuera, diciendo, pues es que esta persona es tan buena que recibe esta recompensa en la tierra, cuando no es así. Entonces es muy importante tanto el discernimiento hacia los pobres en este mundo, como hacia a los que sí tienen o a los que tienen más que los demás. Entonces, creo que ese es el punto del camino, porque es cíclico. Necesito ser pobre de espíritu, entonces, para poder tener este discernimiento, para entonces poder ser litigante, para poder ejercer la justicia de mi Señor, que no es más que aplicar el discernimiento. No es decir tú sí, tú no, sino contigo sí, contigo no. Y que también es una sombra del juicio último, ¿no? Eso va a suceder en donde ya sin temor a ninguna equivocación, porque es el juez justo y es el único que lo puede hacer y es el que puede escudriñar tus entrañas y tu corazón y sabe todo lo que has hecho y lo que está inscrito en el libro de la vida. Y entonces ahí se va a hacer la diferenciación. Y entonces nosotros por eso estamos trabajando continuamente en esforzarnos, en santificarnos, para que podamos ser justos a los ojos de nuestro Padre. Sí, porque digo, sé que a veces es complicado y la gente que nos está viendo pensará que nosotros como matrimonio nos dedicamos todo el tiempo a estar estudiando, pero pues la verdad es que no, somos matrimonios o personas como cualquiera que tienen responsabilidades, como cualquiera que tienen hijos a los que hay que llevar a la escuela y que muchas veces no hay tiempo, pero el Señor pone los tiempos perfectos y hace que todo se acomode para poder estudiar si tenemos ese anhelo de buscarlo. Entonces,
cada uno tendremos nuestro testimonio y podremos contar acerca de cómo el Señor toda la semana estuvo trabajando y al final hubo un día en el que nos dio la oportunidad de tener una agenda libre para poder reunirnos los 6 y entonces poder estudiar, porque hay un anhelo. Es lo único que pide el Señor. Sí, y dice la palabra también que es mejor andar con otro que uno Sí. solo, ¿no? Andar dos que andar uno. Muy bien. El Salmo 72 nos habla del reinado de justicia y nos dice, da tu juicio al rey, oh Dios, y tu justicia al hijo del rey, para que él juzgue a tu pueblo con rectitud y con justicia a tus menesterosos. Los montes traerán paz a tu pueblo y las colinas tu justicia. Que él haga justicia a los menesterosos del pueblo, rescate a los hijos de los necesitados y humille a los injustos. Tendrán el temor de ti ante el sol y ante la luna, por siempre y para siempre. Descenderá como la lluvia sobre la lana y como aguaceros que caen sobre el suelo. El justo florecerá en sus días y habrá abundante paz hasta que la luna no exista más. Dominará de mar a mar y desde los ríos hasta los extremos de la tierra. Las islas se doblegarán delante de él y sus adversarios lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas le traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba prestarán ofrendas. Todos los reyes lo adorarán y todos los pueblos le servirán, porque él librará al necesitado del que es más fuerte que él y al pobre que no tiene quien lo auxilie. Entonces podemos empezar a concluir acerca de cómo el Señor nos empieza a dar ese discernimiento a través de su Espíritu y a través de su gracia. Entonces, inmerecedores, por cierto, de su gracia y de su misericordia que es eterna. Entonces, quiero preguntarles yo, ¿cuál puede ser esa conclusión que podemos hacer de cada una de las versiones o del punto de vista que tuvimos sobre 2 versículos? Es decir, ¿qué aprendimos el día de hoy? Pues bueno, aprendí muchísimas cosas, como no dejarte llevar por el creer que lo que juzgas en tu carne es lo correcto, aunque estés en la palabra. Y es algo muy difícil de aceptar porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos han inculcado y creyendo que hacer el pleito y defender esa justicia como de lugar es algo bueno. Cuando la palabra, y es con lo último que me quedo, es en Salmo 127, que él dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces, mi primordial ejemplo es ser pacífica, aún en el pleito. Muy bien, muchas gracias, Marco. Yo creo que lo más importante que acabo de aprender igual es lo que dijo el compañero Oscar sobre la humanidad. Que nosotros somos humanos, que nosotros tenemos debilidades, que nosotros tenemos nacimos siendo pecadores, pero el Señor nos redimió para cumplir un propósito. Y nosotros, Dios nos envió a esta tierra para ir por los caídos. Gracias. Para ir por todas las personas que están, en este momento nos están escuchando también, que quieren regresar al redil. Para eso somos nosotros. Pero somos humanos, tenemos defectos, tenemos debilidades. Pero el único que nos ayuda y el único que es santo, nosotros nos llamamos santos porque somos apartados para Dios. Pero déjeme decirte que el más santo que es sobre todos nosotros es el que vino a morir por nosotros, que es Jesús de Nazaret. Él es santo. Nosotros cada día nos santificamos. Pero eso que tú dijiste me impactó mucho porque sí, siempre tenemos que reconocer que somos humanos y tenemos debilidades. Con eso yo me voy en este momento. Muchas gracias. Cintia, Javier. Pues la verdad, lo que yo aprendí es que creo que Dios siempre nos manda a vivir conforme a su reino de Él y no de este mundo. Entonces yo digo que cuando tú conoces a Dios, ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, en dónde debes de acudir, en qué camino debes de seguir. Entonces tenemos que seguir, dice en Proverbios 17:5, absorber al culpable y condenar al inocente son 2 actos que el Señor detesta. Entonces eso tenemos que tener siempre en cuenta
y no ser juzgados el día de mañana por nuestro Creador, que es Jesús. Javier. Pues de todo esto es juicio, justicia, pero empezar por esta sabiduría que Dios nos brinda, empezar por tu propia casa. Creo que es el mejor ejercicio que puedes hacer antes de salir a la calle y a ver con las nuevas personas, empezar por tu propia casa. La palabra dice que el juicio va a iniciar por la propia casa. Así es. Oscar, antes de irnos, ¿alguna conclusión? Pues invitarlos a que por favor sigan estudiando y que recuerden que el Señor no hace acepción de personas y que todos somos capaces de estudiar y de estar aquí con Él. A mí me gustaría cerrar con Jeremías 23:5, que nos dice: He aquí, vienen días, declara Yahweh, en el que levantaré a David un renuevo de justicia, que reinará en el reino y será entendido y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo y como Él, nosotros tenemos que ser entendidos y practicar la justicia. Es un honor y un placer estar aquí compartiendo la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que Dios les bendiga.